Hola, espero estén bien. En esta ocasión voy a cubrir los siguientes temas en el video: algoritmos y procedimientos, el diagrama de las clases de lenguajes, de los lenguajes que hemos visto en este curso, y por último, propiedades de cerradura de los lenguajes recursivos y recursivamente enumerables. Estos dos tipos de lenguajes los voy a definir en un momento. Salen justamente de los algoritmos y procedimientos. Muy bien. Primero recordemos que en una máquina de Turing los estados finales son estados de paro. Es decir, una vez que llegamos a un estado final, no hay más movimientos que hacer. La máquina de Turing se detiene en ese estado y acepta. De hecho, hay un resultado que dice que en una máquina de Turing basta con tener un estado final, porque un estado final hace el mismo, tiene el mismo comportamiento, la misma función como si tuviéramos varios estados finales. Una vez que se llega a él, se detiene la máquina de Turing, no hay más transiciones, no hay más movimientos y se acepta la cadena. Ahora, la máquina de Turing total es una máquina de Turing que siempre se detiene en un número finito, ya sea para aceptar o rechazar la cadena de entrada. Esta máquina de Turing total se asocia con algoritmos. Aquí hay un diagrama que justamente representa esta idea. Tenemos el algoritmo en esta caja que recibe una entrada, la cadena W, y que en algún momento va a detenerse. Y va a detenerse en un estado final para aceptar la cadena, o va a detenerse en un estado que no es final, va a detenerse en un estado que no es final para rechazar la cadena. Siempre se detiene para aceptar o para rechazar. Las máquinas de Turing totales aceptan la clase de lenguajes llamados recursivos o decidibles. También tenemos la máquina de Turing arbitraria. Puede no detenerse bajo una entrada W que no está en el lenguaje. Si una cadena sí está en el lenguaje, entonces la máquina de Turing arbitraria nos garantiza que sí se va a detener, que se va a detener en un estado final y va a aceptar. Pero cuando tenemos una cadena que no forma parte del lenguaje, no podemos garantizar que la máquina de Turing se detenga. Las máquinas de Turing arbitrarias se asocian con procedimientos. Aquí un diagrama representando la idea que acabo de decir. El diagrama del procedimiento P, que es esta caja que recibe una entrada W. Esta entrada de la cadena W en algún momento va a detener la máquina de Turing y va a detener aceptándose. Eso es la única garantía que tenemos. Si la entrada W no forma parte del lenguaje, si la cadena W debe rechazarse, no podemos garantizar que esta caja tenga una salida rechazando. Puede que se quede ahí ciclando infinitamente. Las máquinas de Turing arbitrarias aceptan la clase de lenguajes llamados recursivamente enumerables o más de manera concisa RE. Entonces, este es el diagrama del curso de las clases de lenguajes. Aquí vienen todos los lenguajes que hemos estudiado en este semestre. Empezamos con los más sencillos, que son los lenguajes regulares. Un ejemplo de tales lenguajes, pues cualquier expresión regular, digamos A estrella más B estrella. Este es un lenguaje regular. Este es un subconjunto propio de los lenguajes libres de contexto. Un lenguaje que es libre de contexto y que no es regular es A a la N, B a la N. Los lenguajes libres de contexto son un subconjunto propio de los lenguajes dependientes del contexto o sensibles del contexto. Un ejemplo de un lenguaje que es dependiente del contexto y que no es libre de contexto es A a la N, B a la N, C a la N, con N mayor o igual que 1. En la nota 13 se describen estos lenguajes. También se da la jerarquía de Chomsky para las gramáticas y se da la gramática
dependiente del contexto para este lenguaje. Muy bien, los lenguajes dependientes del contexto son un subconjunto propio de los lenguajes recursivos que ya vimos antes. Los lenguajes recursivos son los que definen las máquinas de Turing totales. Un lenguaje recursivo que no es dependiente del contexto no es directo, no es trivial. De hecho, un colega de Limas, que también imparte esta materia de autómatas y lenguajes formales, hizo una pregunta en stackexchange.com preguntando por tal lenguaje. Un lenguaje que es recursivo pero que no es dependiente del contexto. Les dejo la liga en la descripción del video. También tiene que ver con la teoría de la complejidad computacional. También les dejo un link relacionado a este tema. Y un lenguaje que es recursivamente enumerable. Bueno, los lenguajes recursivos son un subconjunto propio de los lenguajes recursivamente enumerables. Un lenguaje que es recursivamente enumerable y que no es recursivo es el lenguaje universal, que se va a describir más adelante. De hecho, se va a describir en otro video. Vamos a describir en otro video el lenguaje universal. Y pues aquí tengo este cuadrado, ¿verdad? Que es el universo. Tengo lenguajes aquí afuera de los lenguajes recursivamente enumerables. Es decir, tengo lenguajes que no tienen máquinas de Turing. Un ejemplo de él es el lenguaje de la diagonal, que voy a describir en otro video. Muy bien, entonces vamos a ver ahora propiedades de cerradura para los lenguajes recursivos y recursivamente enumerables. Teorema: si L es recursivo, entonces su complemento es recursivo. La demostración aquí está, dado un algoritmo A para L. L tiene un algoritmo, L lo reconoce una máquina de Turing total. Construyamos ahora un algoritmo A barra para el complemento de L. El algoritmo A barra es el siguiente. El diagrama aquí lo podemos ver. Tiene justamente la misma estructura, una entrada y dos salidas, una salida aceptando y una salida rechazando. La entrada es la cadena W, esa cadena W se la pasamos a A. A lo conocemos porque ya sabemos que él es recursivo, entonces tiene un algoritmo A. Mandamos llamar a ese algoritmo A con la entrada W. Si ese algoritmo A acepta, nosotros rechazamos. Rechazamos es lo que va a ser el algoritmo para A barra. Y si el algoritmo A rechaza, el algoritmo para A barra va a aceptar. ¿Cómo pasa esto? Bueno, digamos aquí en la aceptación. A rechazó, nosotros aceptamos. ¿Qué quiere decir que A rechace? Quiere decir que para todo estado final, de hecho, voy a tener que cambiar aquí. Sí, aquí lo que vamos a hacer es, están intercambiados estos procesos, sí. Bueno, vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo en... aquí lo tenía. Tengo el diagrama para el algoritmo A barra. Como les decía, pues la estructura es la que ya sabemos. Recibe una cadena W, que es la entrada. Y va a tener aquí dos salidas, aceptando y rechazando. Como bien les comenté, la entrada W se la pasamos a A, al algoritmo A que ya conocemos. Si este acepta, lo que vamos a hacer nosotros para el algoritmo A barra es
rechazar. ¿Cómo es que rechazamos? Justamente es A aceptaba. ¿Qué quiere decir que A aceptaba? Que se tenía un estado final al cual se llegaba con una transición. Esta es la transición en la que llegamos a un estado final. Y lo que vamos a hacer ahora para rechazar, esto es lo que hace A, lo que va a hacer A barra, que tiene definida la función de transición delta prima, es que este movimiento está indefinido. Entonces, mientras que en A pasa lo que está aquí arriba, se llega a un estado final, entonces se acepta la cadena, se detiene la máquina de Turing. Lo que va a pasar en A barra, en el algoritmo A barra, es que se define esta transición, delta prima, en la que se vuelve indefinido. Aquí ya no llegamos a un estado final, aquí se detiene la máquina de Turing y se detiene en un estado que no es final, por eso rechaza. Por otro lado, si A rechaza, nosotros aceptamos. ¿Cómo está eso? A rechaza si tiene la siguiente transición, indefinida. Sí, está aquí indefinida. A rechazó porque se detuvo la máquina de Turing en un estado que no es final. Pues eso nosotros lo aprovechamos para definir. Entonces, definimos en A barra el movimiento con la delta prima, Qx igual a R, YD, con R, estado final, en F'. Entonces, lo que antes estaba indefinido y con lo que se detenía la máquina de Turing en un estado que no es final, lo que va a pasar en A barra es que no es el fin, no se detiene ahí la máquina de Turing, pasa a un estado R. La Y y la D no son relevantes porque R es final y al ser final es un estado de paro, pero acepta. Entonces así es como cambiamos de rechazo a aceptación y de aceptación a rechazo. ¿Sí? Bueno, esa fue la idea. Lo que tenía acá, en esto no le hagan caso. Definimos ahora o tenemos ahora otro teorema, más propiedades de cerradura para los lenguajes, ahora los lenguajes recursivamente enumerables. Si tenemos que tanto L como su complemento son recursivamente enumerables, entonces los dos lenguajes anteriores son recursivos. La demostración, sabemos que un lenguaje L y su complemento son recursivamente enumerables, tienen los procedimientos P y P barra respectivamente, los ejecutamos en paralelo para obtener el algoritmo A. Este algoritmo A justamente va a aceptar o va a reconocer el lenguaje L. L va a ser entonces recursivo y por el teorema anterior su complemento va a ser recursivo. Este es el algoritmo A. Recibe, la estructura es la misma, es una caja, recibe una entrada W, tiene dos salidas aceptando o rechazando. Lo que va a pasar ahora es que esta W se le va a pasar en paralelo a los procedimientos P y P barra. Estos nada más aceptan. Cuando P barra acepta, entonces el algoritmo A acepta porque la cadena de entrada forma parte del lenguaje L. Cuando P barra acepta, quiere decir que aceptó la cadena que está en el complemento de L. Entonces, este algoritmo rechaza porque este es el algoritmo para L. Es decir, la cadena de entrada W no forma parte del lenguaje L. Y eso es correcto porque dijimos que la W en este caso forma parte del L complemento. Como P es el procedimiento para L y P barra para L complemento, no pueden aceptar los dos al mismo tiempo. Para cualquier W observamos que P se detiene, nos da la salida correcta, o bien P
P barra se detiene y también nos da la salida correcta, ya sea de aceptando o rechazando. Formalmente, ¿cómo se lleva a cabo este procedimiento en paralelo? Bueno, este procedimiento en paralelo formalmente se lleva a cabo así. En A se tienen dos cintas. Aquí ya en este momento ya sabemos que la máquina convencional equivale a una máquina con múltiples pistas, con registros de CPU, con múltiples cintas. Todo eso viene en la nota 13. En A se tienen dos cintas, una cinta para P y una cinta para P barra. Los estados son pares ordenados. P, Q, tales que P es un estado en el procedimiento P y Q es un estado en el procedimiento P barra. Las transiciones en A, pues va a tomar justamente las transiciones en P y P barra y definimos así en A este movimiento que toma un estado, que es justamente el que se forma del par ordenado PQ de estas transiciones. Y toma este contenido de las dos cintas. Este es el contenido de la primera cinta, este es el contenido de la segunda cinta, que es justamente también el contenido o lo que se está tomando para definir el movimiento en P y el movimiento en P barra, X y Y. Y con esto pues nos basamos justamente en estas dos transiciones para llegar a un nuevo estado que es P', Q', que sale de aquí, de los estados a los que llegamos en las transiciones para P y P barra, con nuevo contenido de la celda X', Y', que también sale de aquí, y con movimientos de 1, de 2, que también sale de las transiciones anteriores. Recuerden, la primera entrada es para la primera cinta, la segunda entrada es para la segunda cinta. Los estados finales son cualesquiera pares ordenados PQ, donde P es final en P, en el procedimiento P. Vemos que si P barra acepta, entonces eso quiere decir que Q es final, de manera que P no puede aceptar también, P no puede ser final. El estado P no puede ser final. Y así A rechaza. Entonces, a grandes rasgos, esta es la forma en cómo se ejecutan los procedimientos P y P barra en paralelo. Y con esto justamente se acepta con esto se define justamente este algoritmo A. Una máquina de Turing total, es decir, una máquina de Turing que siempre se detiene. La hemos formado con estos elementos. Por consiguiente, cualquier lenguaje L es tal que o bien L y su complemento son recursivos, o la otra opción es que al menos uno de los dos, L o el complemento, no es recursivamente numerable. Y esto se presenta en esta tabla. Veamos las opciones. Si L es recursivo, pues ya vimos un teorema que entonces su complemento es recursivo y esto pasa. Ya no nos interesa a nosotros. Sabemos que si el lenguaje es recursivo, su complemento es recursivo. No va a pasar estos dos casos, no van a ser verdad. Ahora, si el lenguaje es recursivamente enumerable, pero no es recursivo, entonces su complemento ya sabemos que no es recursivo. Si el complemento fuera recursivo, pues el lenguaje original L también lo sería, pero sabemos que no es cierto. Esto no pasa. ¿Qué pasa con el complemento de L? ¿Es recursivamente enumerable? No puede ser recursivamente enumerable, justo por el teorema anterior, donde ejecutamos en paralelo P y P barra, los procedimientos P y P barra. Si el lenguaje es recursivamente enumerable, y su complemento también es recursivamente enumerable, entonces ambos lenguajes son también recursivos, lo cual aquí está estipulado, no pasa. Entonces esta situación no se presenta. La única opción es esta última, que el lenguaje es recursivamente enumerable, pero no recursivo, y su complemento ni siquiera es recursivamente enumerable. Si un lenguaje no es recursivamente enumerable, su complemento no puede ser recursivo. Si lo fuera, el lenguaje L también sería recursivo, pero no recursivo, ni siquiera es recursivamente enumerable. L no es recursivamente enumerable, entonces sí hay cabida para que su complemento sí sea recursivamente enumerable, pero lo que es cierto es que no puede ser recursivo. Y la otra opción que también es factible es que tanto L como L complemento no sean recursivamente enumerables.
Veamos más teoremas sobre propiedades de cerradura de los lenguajes recursivos. Tenemos dos lenguajes L1 y L2 que son recursivos, entonces su unión también lo es. Demostración: supongamos que A1 y A2 son algoritmos para L1 y L2 respectivamente. Construimos un algoritmo A para la unión, el cual es el siguiente. El diagrama tiene la entrada W. De manera directa le pasamos esa entrada W a A1. Si A1 acepta, entonces qué bien. El algoritmo también acepta porque la entrada W ya formó parte de la unión. ¿Qué pasa si A1 rechaza? Le cedemos el control a A2. Y de hecho aquí me faltó como un... o sea, no solamente le cedemos el control a A2, también le mandamos por aquí a W. Aquí se la pasamos a W. A2 ejecuta. Si A2 acepta, entonces la W sí forma parte de la unión y también el algoritmo acepta. Si A2 rechaza, entonces ya rechazó A1 y A2. La cadena W no forma parte de la unión y rechazamos. ¿Cómo combinamos A1 y A2 en serie? Si A1 se detiene en un estado no final, recordemos que A1 es un algoritmo, o acepta o rechaza. En el caso en que rechaza, se va a detener en un estado no final. Entonces definimos una transición de ese estado no final al estado inicial de A2, recuperando la cadena de entrada W que se guardó en una segunda cinta. Recordemos que podemos usar múltiples cintas, podemos usar registros de CPU, múltiples pistas. Tenemos todas esas herramientas a nuestro alcance. Y en un principio la W se guardó en esa segunda cinta. En este momento la necesitamos y la recuperamos de esa segunda cinta, la pasamos a la primera y también pasamos al estado inicial de A2 y ejecutamos el algoritmo A2. Vemos si acepta, nosotros también aceptamos. Si A2 rechaza, nosotros también rechazamos. Por último, este teorema: L1 y L2 son recursivamente enumerables, entonces su unión también es recursivamente enumerable. Demostración: suponemos procedimientos P1 y P2 para L1 y L2 respectivamente. Construimos ahora un procedimiento P para la unión. Tiene la estructura de una entrada W y solamente podemos garantizar que cuando la W forma parte del lenguaje se va a detener este procedimiento aceptando. ¿Cómo va a ser? Es una ejecución en paralelo. Y en esta ejecución en paralelo le pasamos la entrada W tanto a P1 como P2. Si cualquiera de estos dos procedimientos acepta, el procedimiento P para la unión también acepta. Observemos que si la W está en unión, entonces la W está en L1 o en L2, entonces quiere decir que la W va a ser aceptada por el procedimiento P1 o P2. Y entonces se detendrá aceptando, que es lo que buscamos. Otra vez es una ejecución en paralelo y la ejecución en paralelo pues es algo parecido a esta. Tiene aquí unas modificaciones, no voy a entrar en esas modificaciones, simplemente pues dando la idea de que la ejecución es en paralelo. En el momento en el que cualquiera de los dos acepta, el procedimiento para la unión también acepta. Son las propiedades de cerradura que quería comentarles. Nos vemos en el siguiente video.